Paso 1. La estafa. Tu 401k probablemente subió el año pasado. También es probable que hayas sentido que ibas quedando atrás. Ambas cosas son ciertas, y están conectadas de una forma de la que casi nadie habla. He aquí la contradicción: el mercado de valores acaba de tener su mejor racha de 3 años en una generación. Y sin embargo, la vida real de la mayoría, el alquiler, los comestibles, la guardería, un auto que no se rompa, se volvió más difícil, no más fácil. El mercado está en auge. Tú no. Tu cuenta del supermercado subió. Tu alquiler subió. Tu aumento no dio alcance. Y de algún modo, los de la cúpula de esas 10 empresas se volvieron más ricos que algunas naciones. Si eso te parece desconectado, es porque la conexión está oculta. El auge del índice no es tu auge. Es el auge de los dueños de esas 10 empresas, y tú posees una fracción irrelevante de ellas a través de tu fondo. Las ganancias fluyen hacia arriba, los costos fluyen hacia abajo. Esa es toda la máquina en una sola frase. Paso 2. El mecanismo. Entonces, ¿quién está realmente detrás de esto y qué lo mantiene en pie? Sigue el dinero y encuentras deuda histórica, récord. Empieza por el costo. Para construir IA de frontera necesitas centros de datos, racimos de chips y energía, enormes cantidades de las tres. Solo en 2025, la deuda corporativa relacionada con IA superó los 200.000 millones de dólares. Oracle emitió 18.000 millones en bonos en un solo mes. Meta emitió 30.000 millones, el mayor real de bonos corporativos desde 2023. Goldman Sachs llamó a 2025 un año excepcional para los bonos de IA, con más por venir en 2026. Ningún préstamo es gratis, cada dólar hay que devolverlo, con intereses, con ingresos que todavía no han llegado. Esta deuda no se respalda en flujos de caja sanos. Oracle ahora gasta el 57% de sus ingresos en infraestructura de IA. Microsoft, el 45%. En las grandes empresas, la infraestructura de IA se come cerca del 94% del efectivo que sus negocios centrales generan. No queda colchón. Si un solo proyecto falla, no hay nada que absorba el golpe. Imagina un hogar donde el 94% de cada cheque se va a un solo préstamo. Esa es la posición de estas empresas, salvo que su cheque es el negocio en la nube que tú y todas las demás empresas ya pagan. Y el financiamiento es circular de una forma que debería preocuparte. Nvidia acordó invertir hasta 100.000 millones en OpenAI, pero gran parte de ese dinero vuelve a Nvidia cuando OpenAI compra chips. La firma de inversión GMO comparó esto con la financiación circular de la época de las .com, exactamente lo que volvió frágiles a tantas empresas entonces. Michael Berry advirtió que las tablas de depreciación de los chips de centro de datos, contabilizadas a 5 o 6 años en lugar de los realistas 2 o 3, podrían estar ocultando más de 175.000 millones en pérdidas ya sufridas. En palabras simples, fingen que el hardware dura el doble de lo que dura, para que los libros se vean mejor que la realidad. Ahora mira el lado de los ingresos, porque ahí es donde toda la estructura se inclina. Sequoia Capital estimó que la industria de la IA necesita generar unos 600.000 millones en ingresos nuevos al año solo para justificar lo que ya se ha gastado. Para 2025 esa brecha se amplió a unos 800.000 millones. El gasto anual en infraestructura de IA es de unos 650.000 millones. Los ingresos reales, unos 50.000 millones. Ese es un agujero de 600.000 millones cada año. Para concretarlo, imagina un restaurante que gastó 650.000 en una cocina y vende 50.000 en comida. Luego pide prestados otros 200.000 para hacer una cocina más grande, confiando en que los clientes aparecerán. Esa es la industria de la IA, salvo que el restaurante es el respaldo de tu pensión. La apuesta es que la demanda explotará antes de que venzan los préstamos. Hasta ahora, no ha pasado. Los tres mayores proveedores de nube gastaron más de 150.000 millones en capital en 2024, pero los ingresos relacionados con IA son menos del 5% del total. Y el MIT estudió cómo la IA generativa realmente funciona dentro de las empresas y encontró que el 95% de los proyectos de IA corporativos no produjeron impacto medible alguno en las ganancias. No rendimientos pequeños, cero. Para una industria joven con la construcción de infraestructura más cara de la historia, eso no es un bache. Es existencial. Considera lo que eso significa en términos simples. Un banco despliega un chatbot de IA que responde preguntas de clientes. Cuesta millones construirlo y operarlo. El estudio del MIT dice que no movió la aguja del lucro. Pero el banco igual tiene que pagar los chips, el centro de datos y la energía, y ese costo aterriza en el mismo lugar de donde salen tus comisiones y tu tasa de interés. La IA no hizo al banco más eficiente. Lo hizo más caro de operar, y tú eres quien cubre la diferencia. Ahora el entorno macro se endurece en torno a todo esto. La Fed está señalando posibles alzas de tasas, no recortes, porque la inflación no muere. El Banco Central de Japón acaba de subir su tasa al nivel más alto en 31 años, retirando liquidez global, exactamente la liquidez de la que dependen las apuestas de alto riesgo como la IA. Tasas más altas encarecen cada dólar de esa deuda de infraestructura, y castigan con más fuerza a los modelos de ganancia después de OpenAI y Anthropic. El dinero que era casi gratis ahora cuesta, y las cuentas vencen. El momento no podría ser peor para los deudores. Construyeron la deuda cuando el dinero era casi gratis. Ahora el dinero cuesta interés real, y los ingresos para pagarlo todavía no han aparecido. Un hogar que compró casa con una hipoteca de tasa engañosa enfrenta el mismo muro, termina el periodo barato, el pago salta y el ingreso nunca subió para igualarlo. Pero he aquí la parte que casi nadie cubre, un rival geopolítico encontró la forma de empeorar todo esto. En enero de 2025, una empresa china llamada DeepSeek lanzó un modelo que rendía casi tan bien como los mejores de Estados Unidos, a una fracción del costo. En cuestión de días, unos $1 billón en valor de IA estadounidense se evaporó. Nvidia fijó el récord de la mayor pérdida en un solo día de cualquier empresa en la historia. ¿Cómo lo lograron? En gran parte mediante destilación, entrenar un modelo más pequeño y barato con las salidas de uno más grande. En febrero de 2025, Anthropic acusó a 3 laboratorios chinos de correr más de 16 millones de consultas a través de unas 24.000 cuentas falsas para destilar su modelo Claude. En abril, la Casa Blanca acusó a China de campañas a escala industrial para robar modelos de IA estadounidenses.
En junio, Anthropic dijo al Senado que Alibaba hizo el mayor esfuerzo hasta ahora, 28,8 millones de interacciones a través de 25.000 cuentas falsas. Piénsalo como un estudiante que fotocopia los apuntes del mejor de la clase y luego vende una guía de estudio más barata. Los apuntes costaron caro producirlos, la copia es barata. La destilación en sí es legal. Todos los grandes laboratorios lo hacen con sus propios modelos. El problema es cuando una nación rival lo hace con el modelo de un competidor y luego despliega el resultado barato para socavar la base de ingresos de la industria que tiene de objetivo. La brecha de precio es enorme. Los modelos de código abierto chinos cuestan unas 5 veces menos usar que los mejores modelos estadounidenses, mientras puntúan a pocos puntos de distancia en pruebas estándar. Coinbase recortó su factura de IA casi a la mitad pasándose a modelos de código abierto chinos. Lindy, una empresa estadounidense de IA, dejó Claude por DeepSeek cuando su costo de IA superó su nómina. Se estima que el 80% de las startups de IA estadounidenses ya usan modelos de código abierto chinos. Esto no es una guerra de precios. Es una estrategia para debilitar la corriente de ingresos que las empresas estadounidenses necesitan, desesperadamente para pagar su deuda. Cuando un competidor ofrece un producto que es 80% tan bueno por 20% del precio, el líder del mercado no puede subir precios, y puede que tenga que bajarlos. Eso es exactamente lo que China quiere. No necesita que sus propias empresas de IA sean rentables a corto plazo. El apoyo estatal puede sostener pérdidas indefinidamente, mientras se logre la meta estratégica, minar la rentabilidad estadounidense. Y el riesgo se está trasladando a ti. Los bancos que otorgan estos préstamos saben que tan frágiles, así que hacen lo que hicieron en 2008. Trocean la deuda riesgosa, la disfrazan de segura y la venden. Un bufete que sigue esto encontró que los prestamistas están agrupando préstamos de centros de datos de AI, vendiendo trozos a fondos de pensiones, aseguradoras y gestoras de activos. La Reserva Federal reportó que las grandes aseguradoras de vida ya tienen cerca de $1 billón atado a deuda privada. Los fondos de pensión han empezado a comprometer dinero en fondos de deuda que alimentan a Meta y Oracle. Eso significa que el riesgo no está contenido en Silicon Valley. Está en tu pensión, tu seguro, tu fondo de bonos seguro, y, como abrimos, en tu fondo de índice. Si la burbuja de IA estalla, las pérdidas caen sobre pensiones de maestros y planes de retiro sindicales, no solo sobre fondos de cobertura. Y aquí la trampa, al esparcir el riesgo tan amplio, los bancos crean un imperativo político. Si la IA tropieza, el gobierno se siente obligado a rescatarla, porque el daño sería demasiado amplio. Ese es el manual de demasiado grande para quebrar, reprisado para la era de la IA. Ya vimos esta película. En 2008, los bancos empaquetaron deuda hipotecaria, la vendieron como segura, y cuando se rompió, el público pagó. Los ejecutivos guardaron sus bonos, los contribuyentes comieron la pérdida. La versión de IA usa préstamos de centros de datos en lugar de hipotecas, pero la estructura es idéntica. Ganancia privada, riesgo público. La única diferencia es la escala, y esta vez la apuesta es más grande que todo el mercado hipotecario de 2008 en su pico. Paso 3, el paso subliminal. Retrocede de los nombres y los números. Mira la estructura. Esto no son unos malos actores conspirando. La estructura de incentivos premia exactamente este comportamiento. Cuando la meta es crecimiento infinito en un planeta finito, y cuando a los ejecutivos se les pagan acciones que culminan este trimestre, el movimiento racional es pedir prestado ahora, construir ahora, y dejar que el futuro resuelva la cuenta. El modelo de priorizar al accionista no le importa si los ingresos llegan. No puede, su trabajo es la próxima llamada de resultados, no la próxima década. Y una vez que la deuda es suficientemente grande y está lo suficientemente esparcida, el fracaso se vuelve impensable, no porque el negocio sea sólido, sino porque el daño del fracaso sería demasiado amplio. Esa es la palanca que los deudores tienen sobre todos los demás. No necesitan tener éxito. Necesitan ser demasiado grandes para quebrar. Nota el orden de operaciones. Construye la deuda primero. Haz la sistémica segundo. Pide el rescate tercero. Para cuando llega la petición, la alternativa, un cráter en cada pensión y aseguradora que tiene el papel, es peor que pagar. Eso no es corrupción en el sentido de caricatura. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado, con el público posicionado para absorber la pérdida. Mientras tanto, el CEO de Anthropic pide regulación vinculante y el poder de bloquear cualquier modelo considerado peligroso. En la superficie es seguridad. Pero las mismas reglas que hacen la IA más segura también elevan las barreras de entrada, dificultando que existan competidores de código abierto, especialmente los pequeños. Y los competidores más difíciles de regular son exactamente los modelos baratos de código abierto que salen de China. Así que el empuje por regular, vendido como protección pública, convenientemente sirve para proteger a las empresas estadounidenses consolidadas de la competencia extranjera, mientras construye el caso político para futuros rescates. Cuando ves a las mismas firmas pedir tanto un rescate como una zanja protectora, entiende qué pasa. Quieren que el público cargue el riesgo y que los consolidados se queden con la recompensa. Para ellos no es una contradicción. Es la estrategia. Así que la grieta en la canasta no es un error. Es lo que pasa cuando un sistema entero apuesta todo a una sola promesa no probada mientras carga el riesgo, sobre todos los demás. La tecnología puede cumplir. Las empresas que sostienen la deuda pueden no vivir para verlo. Mira el dilema del gobierno, porque te dice todo sobre quién se protege. Las empresas de IA ya se están posicionando para un rescate. En noviembre de 2024, OpenAI planteó la idea de que el gobierno federal respaldara su financiamiento. La reacción fue inmediata y retrocedieron. Pero el CEO había dicho antes que cuando algo se vuelve suficientemente grande, el gobierno es el asegurador de último recurso. Eso no es un desliz. Es una petición, dicha claramente. Al mismo tiempo, el CEO de Anthropic pide regulación vinculante, pruebas de seguridad obligatorias y el poder de bloquear cualquier modelo considerado peligroso. En la superficie es sobre seguridad. Pero muchos analistas señalan que las mismas reglas que hacen la IA más segura también elevan barreras de entrada, dificultando que existan competidores de código abierto, especialmente startups pequeñas. Y los competidores más difíciles de regular son exactamente los modelos baratos de código abierto que fluyen desde China.
Así que el empuje por regular, vendido como protección pública, convenientemente sirve para proteger a las empresas estadounidenses consolidadas de la competencia extranjera, mientras construye el caso político para futuros rescates. Paso 4. La palanca. No puedes evitar esta apuesta. Tu pensión, tu seguro, tu fondo de índice, ya están atados a la IA. No necesitas invertir en IA. La IA ya invirtió en ti. Pero puedes protegerte sabiendo que posees realmente. Pregunta de dónde viene tu rendimiento. Mira la concentración en tus fondos de índice. Si 10 empresas son el 40% de tu cartera, diversificada, no estás diversificado. Un fondo de fecha objetivo vendido como seguro todavía monta la misma canasta. Diversifica más allá de la IA, no porque la IA no tendrá éxito, sino porque el momento es incierto y la sobrecarga de deuda es real. Exige transparencia donde tienes voz. Si tienes una pensión o 401k, con junta fiduciaria, pregunta qué exposición tiene a deuda privada de IA. Esas juntas responden a los miembros, y la presión de los miembros cambia lo que compran. Tienes derecho a saber si tu retiro se respalda en financiación circular de chips. Ya hay ejemplos de que esto funciona. Miembros de pensiones públicas en varios estados han forzado a sus juntas a revelar exposición a deuda privada y, en algunos casos, a limitarla. Ninguno de esos casos salió en titulares. No necesitaba. Una sola votación de junta, provocada por unos pocos miembros que hicieron la pregunta correcta, cambió a dónde van millones en dinero de retiro. Ese es todo el juego a nivel local, no una revolución. Solo una pregunta hecha lo suficientemente fuerte para que quien maneja tu dinero tenga que responderla. Apoya las reglas aburridas y poco glamorosas que de verdad mueven la palanca. Las elecciones de juntas de servicios deciden quién tiene prioridad en la red, y ahora mismo los centros de datos están ganando esa pelea en algunos estados. Asiste a esas reuniones, o al menos rastrea a quién respalda tu pensión en esas votaciones. La aplicación de leyes antimonopolio contra los gigantes no es radical, es como se supone que funcionan los mercados cuando una canasta tiene los huevos de todos. Y habla de esto. La razón por la que el riesgo permanece oculto es que el lenguaje se queda técnico. Cuando dices mi fondo de índice es 40% 10 empresas, la gente entiende. Cuando dices mi pensión tiene deuda de centros de datos de IA troceada y vendida, la gente entiende. El sistema sobrevive porque todos asumen que alguien más está vigilando. Nadie lo hace. Mira el patrón en tu propia vida. La misma lógica, pedir prestado a lo grande, concentrar, socializar el riesgo, aparece en tu alquiler, tu cuenta de hospital y tu suscripción de streaming. El capital privado compra el edificio, lo carga de deuda y sube tu alquiler. Una cadena de capital privado compra el hospital, y la calidad baja mientras la cuenta sube. 3 empresas poseen la mayor parte de lo que ves en streaming, y el precio sigue subiendo mientras el contenido se adelgaza. El mismo modelo, otro pasillo. Diversificar no es solo comprar otro fondo. Es reconocer que la misma apuesta concentrada está cableada en todo lo que posees indirectamente. Si tu pensión tiene la deuda, tu aseguradora tiene la deuda y tu fondo de índice tiene el capital, estás triple expuesto a una sola historia. El movimiento práctico es mapear esas exposiciones y empujar a cada una hacia algo más amplio. La lección histórica es brutal, tener la tesis correcta con el momento equivocado es lo mismo que estar equivocado. Toda revolución de infraestructura, canales, ferrocarriles, internet, cambió el mundo, pero la primera oleada de inversores fue aniquilada. La tecnología cumplió, los ingresos llegaron demasiado lento para salvar a quienes pidieron prestado de más, demasiado pronto. Y los trabajadores que construyen esto, los técnicos de centros de datos, los que etiquetan datos de entrenamiento por salarios de pobreza, las cuadrillas de servicios que mantienen las luces encendidas, no son los que tienen opciones sobre acciones. Son quienes con su trabajo producen el valor que fluye hacia arriba. Cuando el auge se concentra y el riesgo se socializa, quienes hacen el trabajo real se quedan sin nada más que la cuenta. Eso no es un fallo de ejecución. Es el diseño. Puedes apostar por la tecnología correcta y aún así ser destrozado por la deuda y la concentración. Los aniquilados en 2008 no fueron los que pensaron que la vivienda nunca caería. Fueron los sobreapalancados y sobreconcentrados cuando cayó. Tu retiro no debería subir y bajar según si 10 empresas pueden superar su propia deuda. Pero lo hace, hasta que suficientes de nosotros notemos que la canasta tiene todos nuestros huevos, y preguntemos quién decidió que eso era buena idea, y quién se va a ir cuando se rompa. El sistema no es misterioso. Es un conjunto de decisiones sobre quién posee qué, quién carga el riesgo y quién cobra la ganancia. Esas decisiones se tomaron en juntas directivas y oficinas de reguladores, no en tu nombre. El único contrapeso es que suficientes personas decidan que el arreglo es inaceptable y actúen donde de verdad tienen palanca, sus votos de pensión, su junta de servicios, sus reguladores antimonopolio, su propia voluntad de decir la parte que todos callan. Así que lee el próximo titular de resultados con esto en mente. Cada máximo histórico del índice es un máximo histórico en tu exposición a una sola apuesta. Eso no significa venderlo todo. Significa conocer la canasta, nombrar el riesgo y dejar de fingir que el auge de arriba tiene algo que ver con la vida de abajo. No tiene. Y quienes construyeron la máquina cuentan con que no te des cuenta.